Cordial saludo, mi nombre es Lady Carolina Guita Bedoya, soy estudiante de la Tecnología en Radiología, Imágenes Diagnósticas de la UNAM. Para la tarea 2 del curso de Imagenología Convencional nos piden que elaboremos un video donde hablemos sobre los protocolos de los estudios radiológicos del tema que escojamos. Yo voy a hablar sobre los protocolos de rodilla y húmero. Bueno, empiezo con el de la rodilla. Las proyecciones para la rodilla son anteroposterior, lateral, postero-anterior y oblicua. Para la proyección anteroposterior, el chasis debe de ser de 10 por 12 pulgadas a lo ancho. El rayo central con una angulación cefálica de 5 grados al centro de los apes rotulianos. El diagnóstico de rodilla, fractura, desalineación articular. La posición del paciente, el paciente se debe encontrar en una posición de cúbito supino, el plano sagital del paciente paralelo y alineado con la línea media de la mesa. Posición de estructura, ejes longitudinales de fémures y piernas paralelos con la línea media de la mesa. Se le da una inversión de 5 grados a los pies del paciente y rodillas en el centro del chasis. El criterio de evaluación de esta proyección es que se deben de ver claramente visibles las articulaciones de las rodillas en el centro del chasis y espacios articulares simétricos en ambos lados, rótulas magnificadas y superpuestas con los fémures y el tercio distal de fémur, tercio proximal de pierna y el tejido blando. Podemos observar la fotografía de autoría propia de cómo debe ir el paciente para poder sacar esta imagen radiográfica de la proyección anteroposterior. Tenemos la proyección lateral, el cual el chasis es de 8 por 10 pulgadas a lo largo. El rayo central con una angulación de 5 grados cefálicos al centro de la articulación, por su parte medial. Bueno, el diagnóstico también de rodilla es lesiones de ligamentos, alteraciones en la rótula. Posición del paciente en la proyección lateral. El paciente debe estar en decúbito lateral derecho o izquierdo, de modo que la rodilla afectada quede en contacto con la mesa. El paciente debe llevar la otra pierna por encima de la rodilla lesionada, formando un 4 y apoyar la planta del pie sobre la mesa. Posición de la estructura. Fémur y pierna formando un ángulo aproximado de 100 grados. Eje longitudinal del fémur paralelo y alineado con la línea media de la mesa. Cara lateral del fémur en contacto con la línea media de la mesa. Y articulación de la rodilla en el centro del chasis. El criterio de evaluación de esta proyección es que se deben de ver claramente visibles los cóndilos femorales superpuestos, el tercio distal de fémur y tercio proximal de pierna, el espacio articular entre los cóndilos femorales y la tibia, la rótula en perfil lateral, la articulación femoropatelar abierta, las cabezas del peroné y de la tibia ligeramente superpuestas, la pierna flexionada aproximadamente a 100 grados, densidad adecuada de los cóndilos femorales y el tejido blando. Aquí podemos observar la posición del paciente en la fotografía de autoría propia y cómo va la imagen radiográfica. Tenemos la proyección postero-anterior. Para esta proyección el chasis debe de ser de 10 por 12 pulgadas a lo ancho. El rayo central perpendicular al centro de las dos fosas popliteas del centro del chasis. El diagnóstico fractura, desalineación articular. El paciente debe estar en una posición de cúbito prono apoyando los dedos de los pies en la mesa. El plano sagital del paciente paralelo y alineado con la línea media de la mesa. Posición de la estructura. Ejes longitudinales de fémures y piernas paralelos con la línea media de la mesa. Rótulas en contacto con la mesa. Los criterios de evaluación para esta
Proyección es que se deben de ver claramente visibles las articulaciones de las dos rodillas en el centro del chasis. Rótulas no magnificadas y tercio distal de fémur, tercio proximal de pierna, espacio interarticular, femorotibial, despejado y el tejido blando. Acá podemos ver la imagen, la fotografía de autoría propia de cómo debe ir el paciente y la imagen radiográfica. Por último, para la rodilla tenemos la proyección oblicua, el cual debe llevar un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo y el rayo central con una angulación cefálica de 5 grados a la articulación de la rodilla. El diagnóstico, lesiones de ligamentos, alteraciones en la rótula. El paciente, la posición del paciente debe estar en decúbito supino, el eje longitudinal del fémur y la pierna, paralelo y alineado con la línea media de la mesa. Posición de la estructura, el eje longitudinal de la articulación de la rodilla, paralelo y alineado con la línea media de la mesa. Rodilla afectada en el centro del chasis. El paciente debe realizar una inversión y eversión del pie hasta donde pueda. El criterio de evaluación para esta proyección es que se deben de ver claramente visibles el cóndilo medial, femoral y tibial, los platillos tibiales, la articulación de la rodilla abierta, el péroné superpuesto sobre la mitad lateral de la tibia. El borde de la rótula proyectado ligeramente por fuera del borde del cóndilo femoral y el tejido blando. Aquí podemos ver la fotografía de autoría propia de cómo debe de ir el paciente, cómo debe ir su pierna para poder tomar la imagen radiográfica de la proyección oblicua y acá podemos ver la imagen radiográfica. A continuación sigo con el húmero. Bueno, en el húmero tenemos 3 proyecciones, las cuales son la proyección anteroposterior. Para la proyección anteroposterior, el chasis debe de ser de 11 por 14 pulgadas a lo largo. El rayo central perpendicular al tercio medio del húmero. Diagnóstico de húmero: fracturas, luxaciones, lesiones articulares y tumores. Posición del paciente para la proyección anteroposterior debe estar en bipedestación o en decúbito supino. Pies separados para soportar equitativamente el peso del cuerpo, crestas ilíacas a la misma altura, hombros a la misma altura, luego se le da una oblicuada en el posicionamiento al paciente para que el brazo quede mejor en contacto con el buquimoral o con la mesa. Posición de estructura. El eje longitudinal del húmero paralelo al eje longitudinal del buquimoral o con la línea media de la mesa. Miembro superior totalmente extendido. Realizar abducción moderada del brazo del paciente para evitar solapamiento del mismo con la reja costal por su parte lateral. El criterio de evaluación para esta proyección: se deben de ver claramente visibles las articulaciones del codo, del hombro, los epicóndilos sin rotación, la cabeza humeral y la tuberosidad mayor de perfil, los bordes de la tuberosidad menor, localizada entre la cabeza humeral y la tuberosidad mayor y el tejido blando. Podemos observar la imagen, la fotografía de autoría propia de cómo debe ir el paciente y la imagen radiográfica. La siguiente proyección del húmero es la proyección lateral, la cual requiere de un chasis de 11 por 14 pulgadas a lo largo. El rayo central perpendicular al tercio medio del húmero. El diagnóstico es igual: fracturas, luxaciones, lesiones articulares y tumores. La posición del paciente para la proyección lateral debe estar en bipedestación, en decúbito supino, pies separados para soportar equitativamente el peso del cuerpo, crestas ilíacas a la misma altura, hombros a la misma altura, luego se le da una oblicuada en el posicionamiento al paciente para que el brazo quede
mejor en contacto con el buquimoral o con la mesa. Posición de la estructura. Eje longitudinal del número paralelo al eje longitudinal del buquimoral o con la línea media de la mesa. Realizar abducción moderada del brazo del paciente para evitar solapamiento del mismo con la reja costal por su parte lateral. Antebrazo y mano del paciente supinada sobre el abdomen. Los criterios de evaluación para la proyección lateral es que se deben de ver claramente visibles articulación del hombro y articulación del codo, los epicóndilos superpuestos, la tuberosidad menor de perfil, la tuberosidad mayor superpuesta sobre la cabeza del húmero y el tejido blando. Tenemos la imagen fotográfica de autoría propia de cómo debe de ir el paciente para la proyección lateral y tenemos la imagen radiográfica. Por último, tenemos la proyección transtorácica, en la cual el chasis es de 8 por 10 pulgadas a lo largo, el rayo central perpendicular entre el cuello anatómico y quirúrgico del húmero afectado, que está en contacto con el buquimoral. El diagnóstico de húmero es el mismo: fracturas, luxaciones, lesiones articulares y tumores. Bueno, la posición del paciente para la proyección transtorácica es en decúbito supino, pies separados para soportar equitativamente el peso del cuerpo, crestas ilíacas a la misma altura, hombros a la misma altura, antebrazo contrario al hombro afectado por encima de la cabeza. Cuando el paciente se posiciona en decúbito supino, se puede hacer sobre una camilla y el hombro afectado deberá ir en contacto con el buquimoral. Antebrazo contrario al hombro afectado por encima de la cabeza. Posición de la estructura. El húmero afectado en contacto con el buquimoral, eje longitudinal del húmero afectado paralelo al eje vertical del buquimoral. Paciente en posición lateral vertical o con el eje transversal del buquimoral, paciente en decúbito supino en camilla. Se debe suspender la respiración al momento de la exposición. El criterio de evaluación para la proyección transtorácica es que se deben de ver claramente visibles el tercio proximal del húmero afectado, la tuberosidad menor de perfil sobre la superficie anterior de la cabeza humeral, los bordes de la tuberosidad mayor superpuestos con la cabeza humeral, los bordes del húmero claramente visibles a través de las costillas y los campos pulmonares. No superposición del tercio proximal del húmero afectado. No superposición de las vértebras torácicas superiores con el húmero y el tejido blando. Aquí podemos observar la imagen, la fotografía de autoría propia de cómo debe ir el paciente y tenemos la imagen radiográfica. Muchas gracias.